Buenos días, mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar la actividad, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios, ¿no? Por las bendiciones y dones que derrama en cada uno de nuestros hogares. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad es ¿Cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? Estamos en la semana 26, viernes 2 de octubre. El área que vamos a trabajar es de comunicación. Durante esta semana revisaste tu portafolio para identificar los productos sobre tus recuerdos familiares. Esto te ha permitido autoevaluarte y reflexionar sobre tus procesos de aprendizaje con el propósito de mejorarlos. Por otro lado, al revisar tus producciones, podrás organizar y usar tu portafolio como herramienta para desarrollar competencias con autonomía en tu aprendizaje. Para ello responderás la pregunta: ¿cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? Hoy reflexionarás sobre tu aprendizaje e identificarás tus logros y dificultades. También pensarás en la importancia de saber qué necesitas para mejorar la escritura, tus anécdotas sobre los recuerdos de tus familiares, para seguir avanzando en tu proceso de aprendizaje. Finalmente, elaborarás una lista de acciones para mejorar la escritura de tus anécdotas. Estamos, niños, en la semana de la reflexión. Entonces, ahora, ¿de qué va a ser nuestra reflexión? ¿Qué vamos a reflexionar? Es cómo escribimos o cómo escribieron ustedes sus anécdotas familiares. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Listo, mis anécdotas familiares, hojas de reuso, cuaderno, lápiz de colores o resaltadores y nuestra meta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito que nos pide? ¿Qué vamos a hacer con esta actividad? Elaborar una lista de acciones para mejorar la escritura de mis anécdotas. Esa es nuestra meta, nuestro propósito en esta actividad. Entonces, recordemos. ¿Se acuerdan cuando ustedes escribieron sus anécdotas? ¿No? Hicimos primero el planificador. El planificador es muy importante para saber cómo voy a escribir, qué voy a escribir, para qué lo voy a escribir, qué necesité, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar ahora en su portafolio su planificador y van a revisar, reflexionar sobre las respuestas que ustedes dieron en ese planificador. ¿Qué escribirás? ¿Qué escribieron? Una anécdota. ¿Para qué lo van a escribir? ¿Quién lo iba a leer? Sus familiares, ¿verdad? ¿Para qué escribirán las anécdotas? Esta pregunta, mira, yo lo estoy confundiendo con la de acá. A veces eso no sucede. ¿Para qué escribirás? ¿Qué voy a escribir en esto? Anécdotas familiares. Fue lo que llegaron ustedes a escribir. Anécdotas familiares. ¿Quiénes leyeron las anécdotas? ¿Quiénes leyeron sus anécdotas? Sus familiares, ¿verdad? ¿Qué fuentes utilizaré? ¿Utilizaron ustedes las fuentes? Testimonios de su familia, que le contaron las anécdotas que ellos habían pasado o que tienen, ¿no? Entonces, nosotros recordemos, ¿qué es la anécdota? Dice, la anécdota tiene una estructura, inicio, nudo y desenlace, la forma de presentación y la organización de ideas, las acciones directas, opresivas y espontáneas, los recursos que se utilizan para mostrar situaciones anecdóticas, el lenguaje empleado, esta es la estructura, ¿no? Pero siempre debemos tener presente aquella estructura. ¿Cómo inicia nuestra anécdota, no? El nudo es la situación, el hecho anecdótico, y el desenlace, cómo termina ese hecho anecdótico. Entonces, ¿qué serían las anécdotas? Las anécdotas son una forma de testimonios, pueden ser orales, pueden ser escritos, que le sucedieron a nuestros familiares, o que de repente también podemos encontrar anécdotas escritas, ¿no? Pero son hechos reales que llegan a suceder. Esas son las anécdotas, ¿no? Cosas curiosas que nos pasaron en un determinado momento. Entonces, de ahí es que tenemos que hacer. De ahí es que ustedes formularon sus anécdotas, fuentes orales, que le preguntaron ustedes a sus familiares qué anécdotas tenían y ustedes escribieron 2 anécdotas en ese instante, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos recordado la estructura de la anécdota, la forma de presentación, la organización de las ideas, las acciones directas, opresivas y espontáneas que se presentan en las anécdotas cuando nos cuentan, los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica y el lenguaje empleado, ¿no? Es un lenguaje informal, ¿no? Un lenguaje coloquial. Un lenguaje informal o coloquial, ¿no? En la forma que nos cuentan anécdotas graciosas, que puede ser anécdotas tristes, o una anécdota de repente sorpresiva que nos puede pasar, ¿no? Son cositas que nos suceden.
Recordemos, los secretos de familia. ¿Se acuerdan esta lectura que hicimos, el queque para extraterrestres? ¿No? Ahí comenzamos, ¿cuál era el inicio? ¿No? ¿Dónde estaba el nudo? ¿Dónde está el desenlace? Para tener presente cómo inicia una anécdota, la estructura que debe tener para el momento de ustedes elaborar sus anécdotas, ¿no? Observa ciertos recursos que sirven para dar a conocer las emociones y los sentimientos de los personajes. Acá vimos de la abuelita, ¿se acuerdan? Descripciones. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas. ¿Quién dice esta descripción? La abuelita, ¿verdad? A ella no le importaba que se llenara la casa, dice. Gritos, bulla y caídas estrepitosas, dice. Signos de puntuación que denotan emociones, exclamación, interrogación, puntos suspensivos y paréntesis que lleva. Las expresiones de un grado de exageración. Mi abuela moriría de vergüenza, ¿no? Entonces, eso es el grado de expresión que también tiene una anécdota. Y también, ¿qué más dice que tienen las anécdotas? Tienen los conectores. Ya, me estaba olvidando esa palabra tan importante que es para escribir. Los conectores tienen las anécdotas que nos ayudan a enlazar el escrito, lo que nosotros queremos. Entonces, antes, acá estamos, identifica, dice, qué logros tienen ambas anécdotas y escribe 2 dificultades que encuentras en la anécdota de Uriel y Melanine. Veamos los criterios para analizar qué coincidencia encontraste en las anécdotas. Entonces, vamos a leer esta de acá, esta anécdota de acá, pero yo le he puesto, niños, acá. Ustedes me dirán, ¿por qué profesora lo ha puesto acá y no lo tiene allá? Lo tengo, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que quiero que ustedes que sepan? ¿No? Tenemos acá lo van ustedes a poder leer, lo voy a buscar, pero quiero que ustedes revisen. Las anécdotas, dice, el cine cerrado, mis anécdotas familiares, el cine cerrado. Miren, hay 2 acá, 2. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer las comparaciones. En las 2 anécdotas van a hacer las comparaciones. Acá también un viaje familiar y un viaje familiar. ¿Qué nos pide acá? Observa los siguientes ejemplos sobre cómo podría quedar la escritura de las anécdotas de Uriel y Melanine. A revisar cuidadosamente, mejora tomando en cuenta los criterios de autoevaluación y detente en el uso de las mayúsculas, tildes, los signos de puntuación, los conectores y la organización de las ideas. Entonces, hay que tener presente, niños, que cuando escribimos una anécdota tenemos que tener muy en cuenta primeramente las mayúsculas que utilizamos cuando escribimos un escrito, después del punto seguido o del punto aparte. Los signos, la ortografía. ¿No? ¿Cómo estás escribiendo? Los tildes, los signos de puntuación, las comas que deben tener pausado, ¿no? Los conectores que nos ayudan a entrelazar las ideas, la organización de las ideas que tienen, ¿ya? Entonces, acá les he puesto porque son 2. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Van a comparar ustedes, van a poder imprimirlo y van a hacer las comparaciones. ¿Dónde es que está cómo está en este de acá? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué palabras ha aumentado para darle una mejor coherencia para que se pueda entender? Igualita la anécdota que está acá con la de acá. Nos vamos acá. Acá está. Mis anécdotas familiares, dice. El cine cerrado. Dice, voy a leer las 2 primeras y ustedes van a hacer las comparaciones con la otra. ¿Cuál es la diferencia? Dice, 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo fuimos al cine. Pero mi mamá y yo, miren cómo es la redundancia, y yo, fuimos al supermercado antes para comer algo. Y así nos daba tiempo. Íbamos a comprar algo más para la casa. Miren la coherencia que debe de tener. A ver si ustedes se dan cuenta dónde está aquello. Pero el cine había cerrado porque tardamos mucho. Fuimos a casa y mi papá nos dijo que no hay límites para la familia. Así que juntamos mucho dinero. Otro día, ¿dónde están los signos ortográficos? Acá debería ir a coma. Otro día, coma. Mi familia fue al cine todos juntos. Ajá, no hay coherencia. Otro día, mi familia y yo fuimos. Otro día fuimos todos juntos, sería, ¿no? Él dice, otro día, faltaría acá la coma, mi familia fue al cine todos juntos. Y disfrutamos de una película muy divertida. Miren lo que nos dice acá en este caso. A ver, vamos a comparar con el otro.
¿Ya? Vamos a hacer esa comparación y ustedes hacen la segunda comparación, ¿ya? Quería leer los dos juntos, pero vamos a hacer la comparación. El cine cerrado. 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo, mire, naciera, mi mamá y yo fuimos al cine. Antes de eso, fuimos al supermercado para comer algo, así nos daba tiempo. Íbamos a comprar algunas cosas más para la casa. Cuando volvimos, el cine había cerrado, porque tardamos mucho. Entonces, un conector, fuimos a casa y mi papá nos dijo, no hay límites para la familia. Miren cómo le está poniendo. ¿Quién le está poniendo acá? ¿Quién le está poniendo acá, niños? Miren, cómo está sobresaliendo aquello, las comillas, ¿verdad? Así que juntamos mucho dinero y otro día fuimos al cine todos juntos y disfrutamos de una película muy divertida. ¿Se dan cuenta cómo está escrita esta anécdota? ¿Qué está utilizando el niño para escribirla? ¿Cómo está escrito esta anécdota? Niños, encontramos las comas acá, encontramos redundancia y yo, entonces a veces no nos damos cuenta cómo estamos escribiendo. Entonces ya hicimos la primera comparación, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? El segundo, un viaje familiar, ya ustedes lo van a comparar, van a leer el primero y después van a leer el segundo para que vean las comparaciones. ¿Ya? ¿No? Un viaje familiar y ahí van a ver ustedes cómo está escrito el primero, qué le faltó a la primera anécdota, qué tiene la segunda anécdota para que pueda complementar. Después que han hecho ustedes esta comparación de las anécdotas, ¿qué es lo que tiene? Seamos niños muy puntuales, dice. Primero nos dice que observemos los siguientes ejemplos, ya lo observamos, ¿no? Dice, revisar cuidadosamente mejorarla, tomamos en cuenta los criterios de autoevaluación. Detente el uso de las mayúsculas, tildes, los signos de puntuación y los conectores y la organización de las ideas, que es muy importante. ¿Cómo organizan las ideas para escribir? Sabemos que no es fácil a veces escribir y cómo organizo la idea en mi cabecita y plasmarla en mi cuaderno cuando yo quiero hacerlo. Pero para eso, niños, cuando sucede aquello, para eso tenemos este planificador para decir qué escribiré, para qué escribiré. ¿Quién leerá? ¿Qué fuentes utilizaré? Este planificador me ayuda para aclarar mis ideas, organizarlas y poder transmitir lo que yo deseo escribir en la anécdota. Ahora, una vez que ya hemos visto, ahora vamos a utilizar los criterios. Usa los criterios de evaluación de cada actividad para cotejar si tu escrito, dice acá vas a utilizar tu escrito tuyo, vas a buscar tu portafolio, tu cuaderno donde trabajaste tus anécdotas y vas a revisar, niños, van a revisar. Dice criterio 3. Recuerden qué consiste el inicio, nudo o problema y desenlace del texto narrativo. En las dos anécdotas, en el inicio y nudo, se proporciona información que contextualiza cada anécdota. Ubicación del tiempo, lugar y circunstancia familiar. En el nudo se representa el hecho anecdótico. La primera anécdota no pudieron ir al cine porque se les había hecho tarde y el cine había cerrado. La anécdota 2, que ustedes tienen que leerla y hacer la comparación, la prima, quien se creía valiente, terminó asustándose con el ladrido de un perro. En el desenlace se explica cómo culmina la historia. En la anécdota 1, otro día toda la familia logró ir al cine y vieron una película divertida. Y en la anécdota 2, la prima aprendió que no debería molestar al perro. Entonces, miren niños, en el desenlace, porque uno es el nudo, el otro es el desenlace, vamos a subrayarlo para que ustedes tengan presente. En el desenlace se explica cómo culmina la historia, ¿no? En la anécdota 1 y en la anécdota 2. ¿Por qué es importante utilizar estos criterios? Para verificar sus aprendizajes. Criterio 6 dice, ¿cuántos conectores emplearon? Algunos son reiterativos,
Usan lo que corresponde a los textos narrativos. Por ejemplo, en la anécdota 1 falta un conector que finalice el relato. En cambio, en la anécdota 2 hay un mayor uso de los conectores y se emplea un conector de cierre. ¿Cuáles son los conectores de cierre? A ver, revisemos la anécdota. Por acá vamos a revisar por qué. En la anécdota 2. Pero en la anécdota 2 ustedes lo van a tener. El conector de cierre acá está, finalmente. Ese es el conector de cierre. ¿Ya? Dice. En la anécdota 2 existe mayor presencia de los signos de puntuación. Faltan. Ya. Acá están. En la anécdota 1, ¿dónde nos quedamos? Acá está. En cambio, en la anécdota 2 hay un mayor uso de los conectores y se emplea un conector de cierre. Ya ubicamos cuál es el conector de cierre, ¿no? Para cerrar cómo va a cerrar su anécdota que está escribiendo. En el criterio 7 dice, ¿fijaste cuántos signos de puntuación hay en cada anécdota? En la anécdota 1 faltan comas, puntos y seguido y punto final. Y eso sí nos hemos podido dar cuenta, ¿verdad? Cuando hicimos la comparación. En la anécdota 2 existe mayor presencia de los signos de puntuación. Sin embargo, faltan comas y puntos seguidos. Por otro lado, en la anécdota 2 hay errores ortográficos relacionados con el uso de la tilde. Sobre todo con el uso de la tilde. ¿Cómo podemos identificar las tildes? Por el mayor golpe de voz que se da en una vocal. A eso hay que tener muy presente. Ahora dice, busca en tu portafolio las anécdotas que escribiste en la semana 21. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar tu planificador y tu escritura de tu anécdota. ¿Y qué vas a hacer? Vas a emplear la siguiente lista de cotejo para ver cuánto has mejorado en la escritura de tus anécdotas. Miren, niños, como les estoy diciendo, van a buscar su planificador y sus anécdotas que escribieron. ¿Qué idea tuviste y cómo la escribiste? ¿Ya? ¿Para qué van a hacer aquello? Y van a emplear esta lista de cotejo que está acá para ver cuánto ha mejorado en la escritura de tus anécdotas. Dice, mis anécdotas familiares, criterios, la anécdota 1 y la anécdota 2. ¿Cuántas anécdotas escribimos nosotros? ¿Una o dos? Si escribimos una anécdota, en la anécdota 1. Si escribimos dos anécdotas. Ustedes revisen su portafolio y van a ver cuántas anécdotas escribimos, ¿ya? Consideran el propósito. ¿Contar un recuerdo familiar o de mi comunidad? ¿Lo hice, sí o no? ¿Fue en la anécdota 1 o en la anécdota 2? ¿La voz que narra se mantiene en todo el texto o en el tiempo? ¿Sí o no? ¿Presentan nudo, inicio, nudo, problema y desenlace? ¿Sí o no? ¿Tienen el nombre de la persona que participa en el lugar y el tiempo en el que suceden los hechos? Serían los personajes, ¿verdad? ¿Sí o no? Poseen un orden de los hechos, qué ocurrió primero, qué ocurrió después y qué ocurrió finalmente o el último. ¿Sí o no? ¿Emplean conectores adecuados para relacionar las ideas? ¿Sí o no? ¿Poseen algunos signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos, así como las tildes? ¿Utilizan un lenguaje sencillo y apropiado? Cuando nosotros escribimos anécdotas, utilizamos un lenguaje informal, un lenguaje coloquial, ¿verdad? Es también mucho quién va a leer mi anécdota, ¿no? De eso también el lenguaje que vamos a emplear. Entonces, ¿qué van a hacer mis niños? Van a revisar, con esto van a revisar sus anécdotas que ustedes han escrito. Van a revisar, de acuerdo a estos criterios que están establecidos, 8 criterios, ustedes van a colocar, si lo cumplieron, sí, y si no lo han cumplido, pongan no. No se sientan mal, niños, si de repente tienen que poner no, es porque estamos en un trabajo de reflexión. No es para ver quién está haciendo bien o quién está haciendo mal. Es para ver nuestras propias mejoras. Se tienen ustedes mismos que autoevaluar cómo están trabajando, cómo están aprendiendo y en qué es que tengo dificultades para mejorar. De eso se trata. Responde, dice. Pero acá no vas a responder, niños, en el cuaderno. Vas a preguntar y tú mismo te vas a responder para que puedas completar el siguiente cuadro. Esto no es para que escriban en el cuaderno, estoy siendo clara. Revisa tus anécdotas con las siguientes preguntas que te ayudarán a mejorarlas. Tú vas a revisarlas y te vas a ir preguntando y vas a ir mirando si las estás cumpliendo o no las cumples, ¿ya? ¿Cómo se llaman las personas que intervienen en tu anécdota? Los personajes.
¿En qué lugar suceden los hechos? ¿Cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? Los hechos se relacionan entre sí. ¿Qué conectores empleaste para unir tus ideas? ¿Empleaste adecuadamente las comas, los puntos y las comas o los puntos y coma en la escritura de los conectores? Entonces ustedes se van a ir preguntando, pero para que te hagas esta pregunta tienes que ir revisando tus anécdotas. Entonces tú vas a ir revisando y vas a preguntar, ¿cómo se llaman las personas que intervienen en mi anécdota? Reviso mi anécdota. Ah, ya, son los personajes, sí tienen. ¿En qué lugar sucede? Revisas tu anécdota, ¿no es cierto? Estás revisando. Entonces tú estás viendo que sí. ¿En qué lugar sucede? En la plaza, en el mercado, en la playa. ¿En qué lugar sucedieron los hechos cuando te contaron esos testimonios orales? ¿Cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico, no? ¿Cuál fue de todo lo que contaron? ¿Cuál fue lo que quisieron comunicarte? Los hechos se relacionan entre sí. Empleé conectores. Empleaste adecuadamente las comas, los puntos y coma. Entonces tú vas a preguntarte esto y vas a ir revisando. No para que respondas el cuaderno, sino para que tú te vayas preguntando y ir revisando tus anécdotas. Después que has revisado tu anécdota, ¿qué vas a hacer acá? Vas a completar esta ficha de reflexión con el propósito de mejorar tu anécdota. ¿Ah? Dice, ¿qué paso seguí para escribir mi anécdota? ¿Qué paso seguí? Utilicé el planificador. ¿Qué hice primero? ¿Qué hice después? ¿Qué fue lo que más me gustó al escribirla? Contar los hechos que le pasaron a mi familia, a mi papá, a mi hermano. ¿Qué sucedió? ¿Qué logro se ha observado en mi escrito? Utilicé los conectores. ¿Qué logro empleé? Los conectores, la ortografía, las mayúsculas que escribí. ¿Qué dificultades he tenido al escribirla? De repente una palabra, las tildes o el tiempo. De repente me olvidé esa dificultad. ¿Dónde está? Lo escribí, pero me olvidé dónde poner, ¿no? De repente, ¿dónde ocurrieron los hechos? ¿No? ¿Qué tengo que mejorar? Niños, les vuelvo a decir. Esto de acá es para que ustedes mejoren. Eso que se llama semana de reflexión, para que ustedes mejoren sus aprendizajes, sus propias producciones. Van a ir, con esto se preguntan sobre su anécdota y van a responder a aquello que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dicen? Con tu familia, dice, reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale tu plan de mejora para tus anécdotas. Explícale el propósito y pregunta qué otras preguntas agregarías a tu plan. Invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Comprendo mejor el uso de los criterios para evaluar mis escritos? ¿Por qué será importante elaborar un plan de mejora en mis escritos? ¿Por qué será importante elaborar? Para mejorar y reflexionar. Pero recordemos la meta, mis niños. ¿Qué nos dice en la meta? Elaborar una lista de acciones para mejorar la escritura de mis anécdotas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a elaborar una lista de acciones. Debería ponerlo acá, ¿ya? Eso no me debo de olvidar. Elabora una lista de acciones. ¿Cuáles serán esas listas de acciones para mejorar mi anécdota? Debo tener presente las mayúsculas. ¿Qué más debo tener presente para mejorar mi anécdota? ¿Qué más dice? La ortografía. ¿Qué más debo tener presente? La organización de mis ideas. ¿Qué más debo tener presente? El tiempo. Entonces, conforme ustedes vayan dando cuenta, van a tener ustedes ahí los criterios, los usos para poder mejorar sus anécdotas. ¿Ya? Elaboren una lista de acciones. ¿Qué acciones debo utilizar para que mejore mis anécdotas? Conforme ustedes vayan desarrollando la actividad, se van dando cuenta qué acciones de repente me olvidé incluirla. Y eso me va a hacer reflexionar para mejorar sus propios aprendizajes. No se olviden de esta lista de acciones. No tiene que ser ni 10 ni 20, sino una lista de acciones que ustedes lo deben tener en su portafolio para que cuando hagamos otra producción siempre lo van a necesitar. ¿Qué debo mejorar cuando hago una producción? Mejorar las mayúsculas, de repente no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Mejorar de repente la ortografía, la coma, el punto y coma, ¿no? Las paréntesis, las preguntas, cuando yo quiero de repente utilizar la pregunta, no lo estoy utilizando bien. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta en mis listas de acciones para mejorar sus futuras producciones. De eso se trata. Mis niños lindos. Entonces, mis chicos, nos quedamos acá. Gracias. Ya saben, estamos ahora ya más tranquilos, podemos salir. Ya hemos escuchado una noticia que el virus ha bajado también bastante,
no, ¿cómo se llama? La infección, ya no hay muchos, pero no bajemos la guardia, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Sigamos protegiéndonos, sigamos utilizando las mascarillas, sigamos avisando a mamá cuando salga, el distanciamiento social, lavarnos frecuentemente las manos, que nos protege de muchas enfermedades, siempre salir con el alcohol, no bajemos la guardia porque de repente nos sentimos seguros y podemos enfermarnos. Y lo más lindo podría ser, de repente yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta que puedo enfermar a las personas que más quiero, que pueden ser sus padres o sus otros parientes, ¿no? Entonces cuídense mucho, nos estamos comunicando, ustedes saben cómo nos comunicamos. Entonces los quiero, cuídense y hasta la próxima. Chao, chao.